Dios los bendiga nuevamente, hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven a través de este canal de Corrientes de Agua Viva. Quiero en este día pues saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, saludar a todos los siervos del Señor en todo el mundo, saludar a todos los amigos, a las familias, saludar a los pastores, a los hermanos de las diferentes congregaciones. Nosotros somos de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, que estamos ubicados aquí en Colombia Valle, en el corregimiento de Rosso, allí a unos 15 minutos del aeropuerto Bonilla Aragón. Ahí estamos en Rosso, en el callejón Paso Ancho. A los hermanos o amigos que nos ven por ahí cerca, cuando gusten, estemos ya reunidos en la iglesia, cuando ya haya la oportunidad de reunirnos, pues nos reuniremos con la ayuda del Señor. Mientras tanto, estamos transmitiendo la poderosa palabra del Señor a través de estos medios de comunicación. Quiero hoy traer un tema sobre el ciclo final de la tierra. Es un tema más que todo escatológico, es una predicción hacia el futuro de lo que sucederá con nuestro sistema terráqueo. Por eso tomamos como referencia el texto de Isaías capítulo 24 del 1 al 23. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Voy a leerlo todo para que estemos atentos a esta poderosa palabra. Dice así la palabra de Dios: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende como al que presta, al que toma prestado como al que da al logro, así a lo que recibe. También dice el verso 22, el verso 23 dice: La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Verso 3 dice: La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Así que leemos estos versículos, pero vamos a estar estudiando todo el capítulo sobre el tema cómo quedará la tierra. ¿Cómo quedará la tierra cuando termine su ciclo? Vamos a orar a Dios para que el Señor nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra, alabanza y adoración, exaltación. Gracias, Señor, por tu grande misericordia, por ayudarnos, Dios mío, en esta tarde, Dios mío, exponer tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Para poder nosotros hablar del tema de la tierra, tenemos que remontarnos al principio. ¿Cómo era la tierra al principio? La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, dice la Sagrada Escritura: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos sabemos, aunque muchas entidades o personas no reconocen la creación de Dios, no reconocen que fue Dios el que creó el cosmos, el universo, dicen que esto fue de otras formas, pero la Biblia enseña que es el registro más confiable, más fidedigno a nivel de la historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijimos que para saber en qué terminará el ciclo de la tierra, cuando termine el tema
de la tierra, había que remontarnos al principio. Y en el principio la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios ordenó y comenzó a colocar todo en su lugar. En el principio no había un orden, porque no había habido quien pusiera en orden todas las cosas. Fue el Espíritu Santo quien puso orden. Y la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. Cuando vemos que la tierra tiene tanto desorden, desde el punto de vista del ser humano, Dios no la hizo así desde el principio. Dios la hizo y Dios la ordenó. Y quien volvió a establecer el desorden en la tierra fue el mismo ser humano. En la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. En el primer libro de Corintios, capítulo 14, en el verso 33, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Es Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos, dice la palabra del Señor. En el verso 40 dice: pero hágase todo decentemente y en orden, porque Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. En el caso de los corintios, hablando de la iglesia como tal, ya a nivel de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia debe existir orden, ya que los corintios, ellos tenían un desorden total desde el principio. Dice la palabra que allí habían divisiones, habían actos de inmoralidad que ni siquiera los gentiles lo hacían. Se cometían pecados de diferentes maneras, había una conducta reprochable, y también en cuanto a la administración de los dones del Espíritu Santo había un desorden. Es por esto que el apóstol Pablo entonces viene y establece un orden dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, el apóstol Pablo establece ese orden dentro de la iglesia de los corintios, enseñándole a los hermanos de los corintios que Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión, que todas las cosas que se hacen para Dios deben de ser en orden. Cuando Dios estableció al hombre en la tierra, sobre esta tierra, Dios todo lo tenía en orden, porque el Espíritu Santo en el principio estableció un orden para cada cosa, estableció un orden, y quien puso el desorden en la tierra fue el mismo ser humano. Dios puso al hombre en el huerto del Edén y se le establecieron unas normas, pero el hombre no las cumplió, y desde ahí el hombre comenzó a desordenarse, a degradarse. El hombre comenzó a cometer hechos inmorales de alta gravedad, y por lo tanto llegó el momento cuando Dios decidió nuevamente ya quitar al ser humano dentro de esa multitud de seres humanos que habían para ese entonces. Entonces, más adelante, usted puede ver en el capítulo 6 del libro de Génesis, el capítulo 6, verso 5, la palabra del Señor dice que Dios se desagradó. Dios, es decir, se sintió desagradado del hombre por el desorden que había establecido sobre la tierra. La Biblia dice en el capítulo 6, verso 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dios vio que ese hombre que había establecido sobre la tierra, ese hombre desordenó nuevamente la tierra a raíz de lo malo, a raíz de la desobediencia. Por no querer cumplir las órdenes establecidas por Dios, este hombre o los seres humanos establecieron el desorden. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio o toda intención
de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Eso es lo que dice el verso 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso el verso 6 dice la palabra allí: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. La Biblia dice que desde los tiempos antiguos Dios se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Lo que hizo que Dios no destruyera en su totalidad al ser humano, quedó una familia de 8 personas y que de esa familia volvió y se multiplicó la raza humana. Pero lo que hizo que Dios no destruyera en su totalidad al ser humano fue la justificación de Noé. La Biblia dice que Dios vio en el capítulo 7, verso 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Lo que hizo que Dios no destruyera toda la raza humana fue la justicia de Noé y su familia, especialmente la justicia de Noé. No era un hombre que en esa generación se había conservado puro, a pesar del desorden que tenía las demás personas, los demás seres humanos. Noé en medio de esa generación se guardó para Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir como ejemplo. No importa que en este mundo haya un desorden total de parte de los demás seres humanos. Vemos que hay de toda clase de maldad, hay asesinatos, hay violaciones, hay problemas intrafamiliares, hay borrachera, hay drogadicción, hay derramamiento de sangre, hay extorsión, hay brujería, hay hechicería, hay de todo lo que usted se pueda imaginar. Hay inmoralidad sexual en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Hay de toda clase de maldad en la tierra. Pero eso a nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, a nosotros nos debe, nuestro deber es que nosotros vivamos en justicia en medio de una generación perversa. Entonces, la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Oiga lo que dice la palabra. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, dice la Biblia, de haberlos hecho. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque a pesar de que Dios le había dado ya varias oportunidades al ser humano desde que cayó, acuérdese de la promesa de Génesis 3:15, que Dios le dio esa promesa a Adán y a sus descendientes para que a través de esa promesa lograran la salvación, lograran la restauración del ser humano. Sin embargo, usted ve cómo el hijo de Adán, Caín, quebranta esa promesa, queriendo hacer lo contrario de lo que Dios le había mandado. Y de ahí en adelante usted ve varios personajes, como la Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 4 también, de este personaje llamado Lamet, que era un polígamo. Este hombre extendió la poligamia en ese entonces, y a pesar de eso Dios les había dado muchas oportunidades, pero el hombre no había querido corregirse. El hombre, la intención, por eso fue que en el capítulo 6 Dios dijo que los designios del hombre o las intenciones del hombre de continuo era de hacer el mal. O sea, el hombre no tiene intenciones de cambiar. El ser humano, la mayoría, algunos se van a convertir al Señor, algunos se van a arrepentir, algunos van a aceptar a Cristo como su Salvador, algunos van a hacer lo que Dios le manda a través de la palabra, pero la mayoría, dice el profeta Isaías, no todos creerán al anuncio de Dios, no todos creerán a la palabra, y la gente no tiene la intención de convertirse, de hacer lo que a Dios le agrada.
usted ve que en el libro de Apocalipsis, que está hablando del futuro, de los acontecimientos y de los juicios que van a venir, los juicios de las copas, los juicios de las trompetas, la Biblia nos dice que del calentamiento global, de todo eso. Sin embargo, dice la Biblia que a pesar de todas esas plagas, dice en Apocalipsis, dice que a pesar de todas esas plagas, los hombres no se arrepintieron de sus hechicerías ni de la idolatría que practicaban. Usted ve cómo el ser humano todos los días se busca un Dios diferente que le acolite todos sus pecados y todas sus conductas. Por eso no quieren creer en el verdadero Dios de la Biblia, porque el verdadero Dios de la Biblia les establece normas, les establece estatutos, les establece mandamientos, y el hombre no quiere cumplir esos mandamientos. Entonces esa es la raíz por qué Dios se arrepintió de haber hecho el hombre sobre la tierra. Y Dios determinó destruir al hombre de sobre la faz de la tierra. El verso 7 dice, o el verso 11 dice la palabra: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Eso fue lo que Dios vio del ser humano. Dios vio que el ser humano había corrompido la tierra, y la tierra la había convertido como en un ring, como en un campo de batalla. Y eso es lo que tenemos hoy. El panorama de hoy es que el ser humano ha convertido los países en potencias mundiales. Y la carrera del ser humano actual es mirar quién tiene más fuerza, quién tiene más armamento, quién tiene más poder económico, más poder militar. Y eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, porque el hombre ha convertido el globo terráqueo, la tierra, la ha convertido en un campo de batalla, en un campo de violencia, que lo único que se ve por todas partes es derramamiento de sangre. Son muertos, muertos por todas partes. Mire, con todo respeto, creo, para mi concepto personal, que son menos, no porque esté desestimando la situación que hay en este momento, pero yo he escuchado en las noticias antes de la pandemia que hay actual, escuchaba que en un fin de semana en el departamento del Valle o en alguno de los departamentos de nuestro país habían una cantidad de muertos, y si usted reunía a todos esos muertos en un solo fin de semana o en una festividad, eran una cantidad enorme. Accidentes, muertos por accidentes, muertos por violencia, muertos por una cosa y por otra. Eran muchos más que los que esa pandemia ha traído hasta el momento. Gracias a Dios se han tomado medidas, gracias a Dios el gobierno ha tomado medidas, gracias a Dios la gente ha obedecido, aunque no todos han obedecido, pero mucha gente ha obedecido de quedarse en sus casas para evitar la muerte fuera de su casa. Entonces, encontramos acá que el hombre promovió o convirtió la tierra en un campo de guerra, en un campo de violencia, y cada reino, dice la Biblia, se levantará reino contra reino. Cada reino lo que único que busca es ser más grande, ser más poderoso, tener más armamento y más poder militar. Entonces, a raíz de ese campo de batalla en que el hombre ha convertido la tierra, Dios tomó una decisión. Dice el verso 12 del libro de Génesis capítulo 6, dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, dice la palabra, porque toda carne o todo ser humano había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, cada uno se dio su libre albedrío, se utilizó su libre albedrío, se dio su propio libertinaje para hacer su propia maldad. Entonces cada uno se fue por un camino diferente, como dice el profeta Isaías: cada cual se apartó por su camino, a hacer lo que cada uno le provoca. Entonces el verso 13 dice: dijo pues Dios a Noé:
al hombre de aquella generación perversa, dijo: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. La tierra se convirtió en un campo de batalla por parte de todos los gobiernos, o de la mayoría de los gobiernos. Se convirtió en un campo de batalla de los reinos de la tierra. Y dice la palabra del Señor: porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo destruiré la tierra. Eso es un hecho que ya está profetizado en la palabra del Señor. Entonces volvemos al profeta Isaías, capítulo 24, donde estamos dando el tema de qué será, dice lo que estamos mirando, cómo quedará la tierra cuando termine su ciclo. Entonces, el capítulo 24 de Isaías, el verso 1, dice la palabra así en cuanto a la tierra. Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastornará su faz y hace esparcir a sus moradores. El verso 3 dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. O sea, esto no es un asunto del hombre, porque el hombre, al contrario, está diciendo, hay ciertas religiones que están hablando que la tierra se va a convertir en un paraíso eterno. Ese paraíso sí va a ser en la tierra, pero por un periodo de 1000 años. Vamos a hacer un pequeño corte